Frente a nosotros están las ideas polémicas, preguntas que cuestionan un sistema de creencia ya establecida y nos invitan a pensar o a consultar con la almohada. Nos preparamos la mesa para la lluvia de ideas. Nos es grato invitarles a esta fiesta. Hoy nos toca saborear Filipinas contra Maharlika. No hace mucho provocó otro ruido el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, al lanzar otro discurso provocativo: cambiar el nombre del país de Filipinas a Maharlika. Nuestro país lleva el nombre de un hombre que nunca pisó Filipinas, el rey Felipe II, que gobernó España durante una gran parte del siglo XVI, la época en que España estaba muy ocupada conquistando el resto del planeta, incluido un archipiélago en Asia que alberga muchas sociedades muy diversas. Pero el Imperio Español dijo: no, todos vosotros estáis sujetos bajo un solo reino ahora, el del rey Felipe II, y esta larguísima cadena de islas fue bautizada como Filipinas. Duterte quiere borrar la influencia de España y bautizarle al país con otro nombre, la República de Maharlika. Philippines. Pero okay na yan. Balang araw, palitan natin. Actually, tama si Marcos. Gusto niya palitan, Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Tama si Marcos noon. Ang mga Pilipino siloso lang. Diktador. Maharlika es una palabra muy antigua de sánscrito que fue incorporada en el idioma malayo, el idioma del trópico asiático, mucho antes de la llegada de los europeos. Con este tema parece que el fantasma del rey Felipe II nos persigue, ¿eh? Ahora bien, la intención de cambiar el nombre del país fue empujado primero por Ferdinand Marcos, el dictador que fue derrocado por su pueblo durante los 80s. Maharlika a menudo se traduce mal. Duterte dice que es serenidad de paz. Marcos dijo que se refería a una casta asiática de alta nobleza. Básicamente, cada vez que los líderes quieren evocar un pasado precolonial, a menudo llegan a esta palabra, Maharlika. En realidad es un término que se usa para hablar de los hombres libres, de alguien no atado, que no está contratado. La glorificación que Duterte y Marcos le dan al nombre Maharlika y su asociación con algún gran reino asiático es exagerada. De hecho, súper exagerada. Todas las culturas en Filipinas son realmente impresionantes, pero no podemos decir que hay una sola cultura que pueda representar a todo el pueblo filipino. ¿Por qué no había Filipinas en aquel momento? Había solamente una cadena de islas vecinas. Fue el reino español el que fusionó a muchos pueblos asiáticos bajo una identidad común. Por eso nos preguntamos, ¿de qué se trata esta propuesta recorriendo un mito del pasado lejano? ¿Serviría de verdad su objetivo? ¿Y cómo nos llamaríamos, los maharlicanos? En su significado más sincero, seríamos los filipinos como somos si el país no fuese Filipinas.